Hebreos 12. Hebreos 12. Quiero hablarles esta mañana. Es un privilegio hacerlo y agradezco la invitación. Quiero hablarles sobre resistencia. Cómo se corre la carrera a largo plazo. A largo plazo. Tengo el privilegio de estar en mi año 50 desde que empecé el seminario. Solo en unos meses fue que empecé el seminario y miro hacia atrás. Oh, han habido pruebas, pero también han habido tiempos maravillosos. Y quiero decirles hoy que Dios probará a sus siervos, pero no hay nada en esta vida como servirle a Él en el ministerio sagrado. Es una alegría indescriptible. Es una carga pesada, absolutamente. Es un tiempo de pruebas, muchas veces. Pero un fiel ministro del Evangelio no lo cambiaría por nada en el mundo. ¿Tú perseveras en tus años de estudiante? ¿Tú aceptas un llamado en algún lugar? ¿Te estableces allí? ¿Entregas tu corazón en ello? Por supuesto, es como una familia, vas a tener altibajos. Pero lo bueno es que tú nunca tienes que pasar por una crisis existencial diciendo, ¿esto vale la pena? Tú estás tratando con almas que nunca mueren. Tienes el trabajo más importante. Mi padre siempre decía cuando éramos niños, si te conviertes en un ministro del Evangelio, tienes una vocación que es más importante que vivir en la Casa Blanca, porque estás tratando con almas que nunca mueren. Así que mi llamado a ustedes, hermanos, es correr la carrera. Resistan, soporten. Ahora, ¿cómo hacen eso? Bueno, eso es lo que el autor de los Hebreos nos dice en los versos 1 y 2. Especialmente solo leeré los primeros 3 versículos. Quiero exponerles los versos 1 y 2 esta mañana. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni desanimen en su corazón. Oremos. Señor, bendice esta capilla. Tal vez hay hombres aquí cuyas manos están caídas, incluso ahora. Señor, te ruego que sean levantados, animados a correr esta carrera, mirando a Jesús, la mejor carrera de todos, a ser fieles ministros del Evangelio. Puede ser durante décadas o hasta que tú vuelvas en las nubes. Bendice esta capilla, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Winston Churchill pronunció muchos discursos de graduación a lo largo de su vida. Algunos de ellos son muy largos, pero uno de los más cortos fue el que se hizo el más famoso. Y en medio de él simplemente dijo, nunca, nunca te rindas. Ese es el hecho, ese es el tema del mensaje del libro de Hebreos. El mensaje es sigue adelante, siguiendo, manteniéndote. Una vez tuve que dar un discurso en una conferencia sobre una visión general del libro de Hebreos. Y leí el libro un par de veces. La tercera vez que lo leí me di cuenta, hay tantos versículos acerca de perseverar, acerca de soportar. Así que volví a leerlo y los conté en 96 versículos, en 13 capítulos, que básicamente dicen, no te rindas, sigue aferrándote al sumo sacerdote. Él te ayudará, corre la carrera con seguridad, esperanza. Mira, una cosa es comenzar la vida cristiana, otra es continuarla. La maravilla, lo asombroso del Evangelio no es solo ser salvo,
es seguir siendo salvo. ¿Sabes? Hablamos del Pentecostés, por poner un ejemplo, y predicamos sobre Hechos 2, verso 4, y con razón aquellos grandes textos de Pentecostés acerca de cómo fueron llenos del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Pero ustedes saben que Hechos 2, 42 es una maravilla igual de grande. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones. El ministerio no es una cosa romántica, que sientes este tipo de romance nostálgico cuando finalmente eres ordenado al ministerio y empiezas. Cuando entras en el ministerio es un llamado de por vida. Tienes que resistir, tienes que correr la carrera, tienes que seguir adelante, siguiendo, perseverando. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes perseverar cuando las cosas salen en tu contra o están en tu contra o tu mejor amigo te traiciona? Como dice David, contra mí ha levantado su calcañar. ¿Cómo puedes perseverar cuando te sientes débil y cansado y espiritualmente estás abrumado? Tentado a rendirte, tentado a decir con Asaf, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Cómo podemos persistir? No solo en el ministerio, sino en la vida. Bueno, la respuesta es profunda pero sencilla. Resistimos como Cristo aguantó, cuando Él fue tentado a rendirse en la batalla de la guerra espiritual. Caminamos como Él caminó por su gracia. De eso es lo que se trata Hebreos 12, 1 y 2. Resistiendo, corriendo con paciencia la mejor de las carreras, mirando a Jesús, dejando a un lado el pecado. Así que quiero ver 3 pensamientos simples con ustedes. Su misión, la misión de resistir, su manera, cómo lo haces y sus motivaciones. ¿Qué te mantiene motivado para seguir adelante? Bueno, el autor de Hebreos escribe a cristianos judíos que están siendo presionados para volver a las ceremonias, a los sacrificios, a las costumbres del judaísmo. Él denuncia con vehemencia que este retorno sería una apostasía de Cristo, una negación de la gracia del Evangelio. Y por esa razón, el libro de Hebreos progresa a través de ciclos de amenazas contra aquellos que están pensando en alejarse de Cristo, seguido por declaraciones gloriosas y majestuosas de la suprema excelencia y superioridad de Cristo sobre todas las ordenanzas del culto del judaísmo. El libro de Hebreos es simplemente cristocéntrico, ¿cierto? Presenta a Cristo como el fin, el cumplimiento, el único propósito de todo el sacerdocio. Pero ves que los cristianos hebreos estaban tentados a darse por vencidos, porque si había una vacante de trabajo y 10 personas aplicaban y 5 de ellas eran cristianos hebreos, ninguno obtendría el trabajo. Siempre irían al no cristiano. Algunos de sus pastores estaban siendo lanzados en cárceles. No era fácil. Perseguidos, sus compañeros judíos les estaban diciendo regresen al judaísmo, con las ceremonias, con los rituales, con el drama, en lugar de simplemente un tipo detrás de un púlpito. Trataban de hacer ver que el cristianismo del Nuevo Testamento era aburrido y que el cristianismo del Antiguo Testamento, o el judaísmo del Antiguo Testamento era emocionante. Y entonces el autor escribe con un propósito: no te rindas, no te rindas. Tienes más de lo que tenían en el Antiguo Testamento. Resiste, persiste, resiste. Y en realidad los 3 versículos de la apertura de Hebreos 12 tienen esa palabra en el griego original. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que resistió, que sufrió la cruz. Considerad aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Esta es la misión: aguantar hasta el final. Ahora, el cuadro que se pinta aquí no es el cuadro de correr a toda velocidad.
Ahora, el cuadro que se pinta acá, la imagen, no es la de una carrera de velocidad. Es más bien algo parecido a la maratón francesa de ciclismo, que parece durar para siempre, semanas. Es la imagen del Coliseo griego, donde los corredores tenían un bastón de relevo en la mano y corrían durante horas y horas y luego pasaban ese bastón de relevo a otra persona. Corrían de noche y de día, era una carrera larga, una maratón. Y la idea de una maratón es que se corre a buen ritmo, pero no a toda velocidad. No te agotas en un momento, te mantienes firme. Corres con constancia, activamente, cada día, usando los medios de gracia, las disciplinas espirituales, leyendo y escudriñando las escrituras cada día, participando en la oración intercesora todos los días, leyendo buena literatura todos los días, teniendo comunión con los santos todos los días, congregándose cada semana, viviendo antitéticamente a este mundo. Así que la vida cristiana es una carrera constante de resistencia. El diccionario Oxford dice mantenerse, permanecer, continuar, aún bajo el dolor, sin acobardarse. ¡Qué gran definición de la vida cristiana! Mirando a Jesús. Así que esto es en lo que la resistencia consiste. Seguir esperando y confiando en el Señor, incluso cuando todo parece ir en nuestra contra. Job dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esto es lo que quieres hacer. Eso es quien quieres ser. Y quiero decirles algo acerca del ministerio a largo plazo. ¿Sabes que cuando estás bajo las pruebas más profundas en tu propia vida, es usualmente cuando tu ministerio es más fructífero? Y es cuando la gente te observa más de cerca para ver si el cristianismo merece la pena. Así que el gran llamado es un doble llamado, diría yo. Puedo decirlo así. Un doble llamado a los ministros. Están siendo observados con intensidad. Resistan, demuestren en tiempos de prueba que el cristianismo vale su valor. Ok, bueno, tienes ya la imagen. Dices, ok, eso es lo que quiero hacer, pero ahora, ¿cómo lo hago? Ese es el punto 2. La manera, los versos 1 y 2 nos dan dos maneras de hacerlo. Una manera negativa y una manera positiva. La negativa es, debemos librarnos de pecados y obstáculos. Hemos de despojarnos del pecado que tan fácilmente nos asedia. Ahora, recuerden que aquí se está pintando un cuadro de un coliseo griego. Hay fanáticos en las gradas, hay corredores en la pista. Y entonces el autor dice, como un corredor que sale a la pista y se quita cada pieza de vestimenta que no necesita, se deshace de todas las cosas que lleva para correr sin estorbos. Así el cristianismo es llamado a correr la carrera hasta el final. Así que el pecado aquí es comparado, si puedo decirlo de esta manera, como un estorbo, algo que te retrasa, te hace tropezar. Tienes que dejarlo de lado. Qué tonto sería un corredor que usara ropa muy pesada y llevara todo tipo de vestimentas encima para una carrera. Así que el pecado es un monstruo. El pecado es anti-Dios. Te arrastra hacia abajo, quita tus ojos de tu Salvador, interrumpe tu relación con Dios. El pecado te aleja de Dios, busca destronar a Dios. Nos hace mundanos, egoístas, orgullosos, incrédulos. Tú no puedes ser un fiel ministro del Evangelio y no odiar el pecado. Tienes que odiar el pecado porque Dios odia el pecado, no solo las consecuencias del pecado. ¿Tú quieres agradar a Dios? Así que no estoy hablando ahora solo de pecados groseros, que todos entendemos, son absolutamente malvados, no tienen lugar en la vida de un ministro. Pero necesitamos también observar pecados que tan fácilmente nos acosan.
Eso puede ser diferente en tu vida que en la mía. Así que los comentaristas en realidad nos dan 3 puntos de vista diferentes sobre estas palabras. Algunos dicen, bueno, ese pecado es la madre de todos los pecados, la incredulidad. Y por eso tienes todo el capítulo anterior con todos los héroes de la fe. Por fe Abraham, por fe José, por fe, por fe. Así que él está diciendo, si todos estos santos del Antiguo Testamento vivieron por fe y ellos ni siquiera vieron la cruz todavía, ¿qué están haciendo ustedes, cristianos hebreos? Ustedes tienen la cruz detrás de ustedes, pueden ver el evangelio completo y ¿se van a dar por vencidos? Cuando ellos no se dieron por vencidos y caminaron por fe, deja a un lado ese pecado que te asedia, ese malvado pecado de incredulidad. Esa es una interpretación. Otra interpretación es el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Nosotros no está en el original. En otras palabras, lo que nuestros antepasados llamaban quizás nuestros pecados preciados, ¿sabes? Tienes tu propio pecado con el que luchas, ¿verdad? En el que puedes caer más fácilmente que en otros. Tuve un hombre que vino a mí hace algunos años, nunca olvidaré la visita. Vino al cuarto llorando, tenía este pecado ahí que era muy difícil para él. Él luchaba, gemía, lloraba. Y durante un tiempo no me dijo cuál era el pecado. Y dije, ¿qué es? ¿Con qué estás luchando? No puedo dejar de escuchar música country, dijo. ¿Por qué música country? Ese no es mi pecado acosante, pero yo no podía mostrarle eso en mi expresión facial, por supuesto. Tenemos que trabajar con eso como un pecado acosador. Tal vez su pecado difícil, su pecado con el que lucha es algo que está bien aceptado por la comunidad. Tal vez tu pecado es la preocupación, el amor a ciertas cosas, las preocupaciones de esta vida, deberes profesionales, actividades recreativas. En el pasado fui jugador de baloncesto, pero se convirtió en un ídolo para mí. De hecho, tuve que renunciar a ello. Tuve que renunciar a mi orgullo y decirle que no, me estorbaba, me hacía tropezar. Eso puede que no te haga tropezar a ti en lo absoluto, pero cualquier pecado que te enreda en llevar una vida de gozo por Cristo, lo que te arrastra hacia abajo, tal vez es demasiado tiempo en Facebook, no sé, pero sea lo que sea, déjalo de lado. Deja de lado ese pecado. John Owen dijo, el pecado está siempre en nuestro codo. Porque nos movemos un poco y enseguida sale. Y luego vuelve a estar delante de nosotros. Y él dice, tienes que hacer una de dos cosas. O luchas o huyes. Tienes que luchar contra el pecado de frente. O si eres débil en esa área, tienes que huir de él. Huir de él. No toleres el pecado. No te deleites en el pecado. No hables con ligereza de tus pecados pasados. Aunque estén perdonados, odia el pecado. Con santo odio. Oh, bueno, eso no siempre es fácil de hacer. Pero también hay una tercera posición. Y el tercer argumento, tercera forma de entender esto es que el pecado tan fácilmente nos envuelve. Simplemente es el pecado, todo pecado. No solo la incredulidad, no solo tu pecado con el que luchas, sino despojarse de todo pecado. Porque el pecado siempre te hará tropezar. Toma la cruz, niégate a ti mismo, sigue a Dios. Ese es nuestro imperativo. Huir del pecado, dejarlo de lado. Pensar en términos de Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El pecado no es tu vida, Cristo es tu vida. El pecado es un ladrón, no lo dejes descansar en tu hogar, en el hogar de tu nuevo corazón. Yo tenía un anciano que ahora está en la gloria, que solía decirme, su padre siempre le decía a él y a sus hermanos, hijos, si ustedes son cristianos, no tienen por qué pecar, no tienen por qué pecar. Deben de andar en los caminos de Dios. Deben de andar y caminar en los caminos de Dios. Estaba hablando con una viuda de 85 años y ella me dijo esto. Era una cristiana luchadora, por cierto.
Y ella me contó esta historia asombrosa de 3 hombres jóvenes que irrumpieron en su casa, la ataron, taparon sus ojos, la ataron a una silla y empezaron a robar todo tipo de cosas. Y al final les oyó golpear la vajilla de su abuela, y eso fue demasiado para ella. Y les dijo: ustedes ladrones, ustedes no pertenecen a este lugar, Dios los condenará en el día del juicio. Y un ladrón se sentó a su lado y empezó a tener recuerdos de su infancia perversa. Entonces los otros 2 empezaron a hablar con él, a discutir y a burlarse. Y los 3 se metieron en una discusión y se marcharon sin la vajilla. Final de la historia. Pero estaba pensando después, mira, ella les dijo: ustedes no tienen nada que hacer aquí. Ustedes no pertenecen aquí. Esa es la forma en que debemos pensar acerca del pecado. Yo soy dedicado a Cristo, he sido salvado del pecado. Debo odiar el pecado, debo alejarlo. Si se para en mi puerta y abro la puerta y me siento, voy a cerrar la puerta de golpe. Voy a tirar la puerta. Como Bunyan diría en Guerra Santa: no dejes que el pecado entre por la puerta de tus ojos. No dejes que el pecado entre por la puerta de tus oídos. Estas son las 2 puertas principales. Déjalo, abandónalo, corre la carrera. Y eso es lo negativo. Por cierto, creo que las 3 interpretaciones son correctas. Creo que tenemos que hacer las 3. Tenemos que matar nuestro pecado atesorado, aquel con el que luchamos, atravesarlo con una espada. Tenemos que odiar la incredulidad, apartarnos de ella. Y tenemos que tener 0 tolerancia, ningún espacio posible de ventana abierta para ningún pecado. Considérate muerto para el pecado y vivo para Dios por medio de Jesucristo, mirando a Jesús, confesándolo a Él, apropiándose del perdón de Él por la gracia del Espíritu, aprendiendo a vivir por fe en Él y por Él, a través de Él y para Él, como un pecador perdonado. Así que corriendo la carrera, mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él está diciendo: la manera principal de correr esta carrera es mirarlo a Él, quien la corrió antes que nosotros, quien resistió perfectamente. Él puede darte la fuerza para correrla detrás de Él, mirándolo. Él es tanto nuestro corredor modelo como nuestro entrenador, así que, como los santos del Antiguo Testamento vivían la fe de las promesas de Dios, así nosotros estamos rodeados de los santos del Antiguo Testamento, como una nube de testigos en nuestras gradas, y la fe de ellos debe animarnos a nosotros a correr la carrera que tenemos por delante. Y Él nos anima y nos recuerda que la resistencia de Jesús, tanto en el versículo 2 como en el 3, y nuestra resistencia están conectadas. Jesús es nuestro autor de la fe, nuestro iniciador. Él es nuestro finalizador de la fe y Él es todo lo que está en medio de eso. Esa es la belleza de Jesús. Él lo es todo para nosotros. Es nuestro único proveedor de fe, nuestro sustentador de fe. Él evoca y estimula nuestra fe. Es el pionero y perfeccionador de nuestra salvación. Y Él no permitirá que ninguno de sus hijos caiga. Él es el consumador de la fe de sus corredores desde el principio hasta la consumación. Fui bendecido con padres muy temerosos de Dios. Y mi madre vivió hasta los 92 años. Cuando tenía 90, empezó a padecer demencia. La tuvo a un nivel grave antes de morir. Yo le estaba leyendo Apocalipsis 21, intentando que se enfocara en el cielo, 6 semanas antes de morir. Y le dije: Madre, ¿alguna vez piensas en el cielo? Ella dijo: estoy demasiado cansada para pensar en ello. Yo dije: está bien. Llegué al verso 5, 6, yo soy el alfa y la omega. Y le dije: ¿sabes qué significa? Y pensé, es una pregunta tonta. Claro que no. Ella no sabe ni mi nombre. Pero de repente tuvo un destello de entendimiento y dijo: ¿no significa eso que Jesús es el principio de nuestra salvación y el final y todo lo que hay en medio?
Hizo un poco de eisegesis, añadió algo al texto ahí. Yo dije, sí, madre, eso es una respuesta mejor de la que yo te hubiera dado. Estuvo genial. Incluso en un estado mental en declive, Cristo estaba allí. Es una gran manera de vivir que Cristo esté tan profundamente incrustado en tu mente, como tu modelo, como tu entrenador, como el autor, como el consumador de la fe. Esa es la manera de correr. Sigue mirando a Jesús. Cuando estaba en secundaria o preparatoria, corría atletismo. Todavía recuerdo a nuestro entrenador diciendo, no mires a los corredores a tu lado mientras corres. Especialmente cuando te acercas a la meta. Mírame a mí. Estaré de pie al final de la carrera. Corre por mí. Si llegas a esa última curva y miras al tipo que tienes al lado, vas a perder. Puede costarte la carrera. Mírame a mí. Y él en verdad nos motivaba. Tenía una personalidad fuerte. Así es como debemos ser motivados cuando corremos la carrera. Eso me lleva al tercer pensamiento. Exactamente cómo nos motiva Jesús. Me gusta decir que hay dos maneras. La primera es su propio ejemplo. Y quiero desglosar eso en 4 pensamientos. Y luego también decir que somos motivados por los aficionados en las gradas. Así que el primer ejemplo de Cristo son 4 puntos acá. Observan lo que dice el verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cada una de estas frases es una motivación para resistir a través del seminario, para resistir a través del ministerio y para resistir hasta el fin. ¿Cuáles son estas 4 cosas? Número 1. Somos motivados por lo que Él soportó. Debemos mirarlo a Él porque Él soportó la cruz. Él soportó la cruz, una cruz mucho más grande que la que nosotros tendremos que soportar jamás. No importa cuántos problemas tengamos en el ministerio, Dios mío, es un grito de abandono. ¿Por qué me has abandonado? Cuando Dios parece apartarnos con una mano, secretamente nos está atrayendo con la otra. En medio de nuestras aflicciones. Pero en el caso de Jesús fue como si lo apartara con ambas manos. Nadie ha soportado jamás la cruz como Jesús. Nosotros, en el mejor de los casos, tenemos la punta ligera, el extremo no meritorio de la cruz, para llegar a ser más conformes a su imagen. Él soportó la cruz. Ninguna gracia extendida hacia Él en esos momentos, ningún favor mostrado, ningún consuelo administrado, ningún cielo abriéndose. Este es mi Hijo amado, diciendo, este es mi Hijo amado. Ninguna parte de la copa de la ira removida por nuestro pecado. Cada detalle de la cruz declara la irracionalidad, la atrocidad, el carácter espantoso del pecado. Y sin embargo, Cristo soportó la cruz. ¿Cómo debería motivarnos eso? Si Él murió por ti, ¿no puedes al menos vivir para Él? ¿Cómo motivar todo lo relacionado con tu ministerio? Tú eres un pecador digno del infierno, yo también. Pero Él soportó la cruz por nosotros. Esto es increíble. El Evangelio es realmente increíble. Cristianos hebreos, lo que sea que estén soportando en este momento es pequeño comparado con lo que Cristo hizo. Motívense a correr la carrera, a soportar sus pequeñas cruces. Como Pablo dice, nuestras ligeras aflicciones no se comparan con el peso de gloria venidero. Hermano, no dejes que tus manos cuelguen. Corre la carrera. Mira a Jesús, quien soportó la cruz por ti. Segunda motivación. No es solo lo que Él soportó, sino en lo que Él se regocijó. Por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Esto es asombroso. ¿Cuál era su gozo? El gozo que tenía por delante era ser coronado con honor y gloria
y tener las cosas puestas bajo sus pies, la alegría de llevar hijos a la gloria, el gozo de decir, aquí estoy, Padre. Y si eres creyente, estás en el grupo. Aquí estoy, Padre mío, y todos los que me has dado, todos los que tengo, no he perdido, todos los que me has dado, no he perdido ninguno. Qué gozo puesto delante de Él. No hay sillas vacías en el cielo, hermanos. Cada lugar está ocupado. Todo el gozo que fue puesto, esto debe motivarnos. Ese gozo será nuestro gozo. Él es el primogénito entre muchos. Nos gozaremos por siempre con Él, contemplando su rostro para siempre. ¡Qué alegría le espera a un ministro! He tenido 3 personas en las últimas 3 o 4 semanas que vinieron a mí en diferentes ciudades, diferentes lugares, y me dicen cómo Dios usó algo que dije o escribí para su conversión. Y cada vez sentía esta alegría brotando en mí. Trae lágrimas a mis ojos. Que Dios te use como un pecador para la salvación de otra persona. Pero en el cielo vas a escuchar muchas cosas que nunca has oído en la tierra. Todo el gozo de tener a Cristo en el centro y el gozo de confraternizar con los santos y el gozo de darte cuenta en la gloria que Dios te ha usado a ti, pecador, tú, para la salvación de otros. Resiste, hermano, no te rindas, no renuncies. Esfuérzate, llega hasta el final, corre la carrera, sé motivado, mantente motivado por aquello en lo que Cristo se gozó, la salvación de los suyos. En tercer lugar, motívate por lo que despreció. ¿Tienes alguna idea? No creo que la tengamos, de la vergüenza de morir en la cruz, vivo, desnudo, el creador de los confines de la tierra colgado, desnudo, soldados junto a él tomando lo único que todavía poseía en este mundo, su túnica, y echando suertes sobre ella, la gente burlándose de él por todas partes, baja de la cruz y si lo hacía perdería la salvación. Aguantó hasta el final, soportó hasta el amargo final y no se avergonzó. Incluso madres probablemente pasaban con sus hijos pequeños por la calle de Jerusalén y señalaban a esos 3 hombres en la cruz y decían, nunca seas como esos hombres. Era vergüenza, era una muerte vergonzosa, no solo dolorosa. No solo era maldito morir en el madero, fue una muerte vergonzosa también. Él despreció la vergüenza porque él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Habrá una minoría de personas que tratan de avergonzarte en el ministerio. No vivas por el temor del hombre, vive por el temor de Dios. John Brown da la definición más hermosa del temor de Dios que jamás he leído. Dijo, el temor de Dios es amoroso. Temer la sonrisa de Dios más que la sonrisa de los hombres. Y el ceño fruncido de Dios más que el ceño de los hombres. En el día del juicio no te presentas ante otras personas para rendir cuentas. Te presentas ante tu Salvador. Él te preguntará, ¿fuiste fiel hasta el fin en el ministerio? ¿Por mí? Luego, en cuarto lugar, nos motivamos no solo por ser movidos por la vergüenza, sino porque nos motivamos por lo que Él está haciendo ahora. Observen al final del verso 2, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está haciendo Él? Hebreos 7:25 dice, vive para interceder por nosotros. Este es uno de los textos más alentadores de toda la Biblia. ¿Entiendes lo que significa? Siempre vive para interceder por nosotros. Eso significa que nunca hay un momento en el que Él no esté intercediendo por ti. Su simple presencia en el cielo, por su sangre derramada en el cielo. En estos momentos de necesidad, por sus intercesiones reales por ti, es un Dios infinito, se acuerda de todo su pueblo a la vez. Es el Dios del uno y de los muchos, pero se acuerda de cada uno de nosotros. Si somos creyentes, como si fuéramos su único hijo,
Qué consuelo es eso en el ministerio cuando sientes que nadie te entiende. Sientes sientes a veces caer en la autocompasión, como si nadie hubiese tenido que enfrentarse nunca a tanto rechazo. Él fue tentado en todo como tú. Él está intercediendo por ti ahora mismo. Sus oraciones siempre tienen éxito. Siéntete motivado por sus intercesiones, incluso cuando apenas puedes orar, cuando apenas te salen las palabras. Estás tan angustiado, tan abrumado. Solo di: Señor Jesús, tú intercedes por mí, tú eres mi fortaleza, seguiré corriendo. Incluso cuando pienso que no puedo dar un paso más, Jesús me hizo amar a los suyos, amarlos hasta el fin. Correré hasta el fin con tu fuerza. Esa es una motivación cuádruple de Cristo. Luego, finalmente, está la motivación del testimonio de los santos. Vuelve al principio del verso 1. Por lo cual estamos rodeados de una gran nube de testigos. Quiero decirles esto. Ellos tenían una gran nube de testigos. Todos esos eran héroes de Hebreos 11. Pero ¿sabes qué? Tenemos miles más. Tenemos a los santos del Nuevo Testamento en nuestras gradas. A todos los fieles de 2000 años de historia de la iglesia en nuestras tribunas. No sé cuántos libros tiene tu biblioteca. Nosotros tenemos 10,000, 100,000 en Grand Rapids. Muchos de ellos tratan de la fidelidad de Dios a su pueblo. Tantos de ellos están escritos por personas que Lutero dijo: la mayoría de mis mejores amigos están muertos. Están sentados en mis estantes. Están en nuestras estanterías por medio de sus escritos, por cómo nos han ministrado los reformadores, los puritanos, los post-puritanos. ¿Qué hay de la gente que te rodea en este momento? ¿Qué pasa con tu iglesia local? Pues también están en tus gradas, te están animando. ¿Qué hay de un padre o una madre temerosos de Dios que han fallecido? Están en tu tribuna. Sé fiel, sigue el ejemplo de aquellos que temen a Dios. Camina con los santos. Busca a los que son más santos que tú e imítalos. Creo en la comunión de los santos. Hoy somos privilegiados, hermanos. Tenemos más gente en nuestras tribunas de la que jamás hubo. Todos nos animan diciendo: corre la carrera hasta el final. Sigue, adelante. Pero también nuestros seres queridos están en nuestras gradas. Mi esposa está en mis gradas. A veces estoy conduciendo a la iglesia y siento que no puedo predicar. No puedo. A veces estaría dispuesto a dar $5,000 para predicar. Y a veces estaría dispuesto a dar $5,000 para no predicar. Tal vez sea 4 o 5 veces al año, no es seguido, pero me quedo un poco callado cuando estamos conduciendo a la iglesia. Ella me mira y me dice: te pasa de nuevo, ¿no? Sí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hablar en nombre de Dios? ¿He sondeado realmente las profundidades de este texto? Me siento inadecuado. ¿Quién puede predicar la plenitud de la palabra de Dios? Me siento abrumado. Todo lo que puedo decir en esos momentos es: Señor, ayúdame. Entonces ella me mira y me encanta, se acerca, pone su mano en mi brazo y dice: cariño, Dios te ayudará una vez más. Una vez más. Ella está en mis gradas, ¿ves? ¿A qué corredores estás animando? Tú estás en sus gradas, pero al mismo tiempo eres un corredor. En un sentido figurado, debemos animar a otros a correr la carrera, pero nosotros también la estamos corriendo. Es hermoso en el ministerio. Tendrás cierta gente, será un remanente, pero tendrás un cierto grupo de gente en tu ministerio que te animará una y otra vez. Atesora a esas personas, ama a esas personas, sigue corriendo la carrera hasta el final. Hasta el final. Piensa, ¿cuántas personas se sentirían profundamente heridas si fracasaras? Si te convirtieras en una plaga para la causa de Dios. ¡Qué tragedia sería! No coquetees con el pecado. No dejes de correr la carrera. Sigue mirando a Jesús, el autor y consumador
de tu fe. Y un día serás llevado a casa. Serás llevado a casa. Como dijo Samuel Rutherford, mi hermosísimo Señor Jesús estará con un paño suave a la puerta del gozo celestial para enjugar hasta la última lágrima de mis ojos. Cuando vengas por ese camino hacia la gloria, estoy hablando un poco figuradamente, quizás no tanto, y entres por las puertas del gozo, habrá 10,000 veces miles de santos y ángeles de ese lado del camino para darte la bienvenida a casa. Cuando el presidente Gerald Ford murió, era un niño de Grand Rapids. Estamos en Grand Rapids, nos unimos a los cientos de familias que estaban en la autopista a ambos lados para ver pasar el coche fúnebre desde el aeropuerto hasta el museo Gerald Ford. Un niño al otro lado de la autopista tenía un cartel sobre su cabeza que lo agitaba. Era más grande que él, solo decía que estaba alegre. Bienvenido a casa, presidente Ford. Pensé, wow, ¿cómo puede estar tan feliz de darle la bienvenida a un cadáver? Verás, no estarás muerto. Tu cuerpo se reunirá con tu alma y el hombre entero bajará por esa autopista, por así decirlo. Y en ambos lados, los santos y los ángeles gritarán: bienvenido a casa, pecador, salvado por la gracia, bienvenido a la gloria eterna con el Señor. Has corrido la carrera, has terminado el recorrido. Bienvenido a casa para siempre, para estar con Jesús. Oremos. Señor, ayúdanos a resistir, ayúdanos a correr la carrera. Ayúdanos a no dejarnos arrastrar por las opiniones del mundo, este pobre mundo que perece, sino a aferrarnos a las Escrituras, la palabra escrita que nos habla de la palabra viva, el Hijo de Dios. Ayúdanos a correr la carrera abandonando el pecado, mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra preciosa fe. Bendice a estos hombres, bendice este seminario, bendice la universidad, bendice la iglesia, bendice la familia de cada uno. Ayúdanos a ser firmes y a correr la carrera hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén.